Dios les bendiga, hermano. Buenas tardes, a todos. Estamos contentos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Hermano, todo un gozo tremendo este privilegio, esta oportunidad, hermano. Porque hay hermanos nuestros alrededor del mundo que no gozan de este privilegio, de esta oportunidad de venir a reunirnos, hermanos, en comunión con nuestro Señor y en comunión con nuestros hermanos para rendir culto a verdad. Y en la escuela dominical, pues, es fundamental en la iglesia de Cristo, porque aquí es que aprendemos sobre la palabra del Señor y nos edificamos todos, tanto maestros como pastores, todo laico, todos los hijos de Dios nos edificamos a través del estudio de la palabra. Por eso es un requerimiento que el Señor nos manda, ¿verdad?, a escudriñar sus escrituras para conocerle más. Conociéndole más a Él, podemos caminar como corresponde a un hijo de Dios. Amén. Así que hoy básicamente vamos a hacer, siempre cuando comenzamos una nueva sección, hacemos un estudio introductorio para tener al menos un panorama de lo que vamos a tratar en estos últimos 6 capítulos de Zacarías, del 9 al 14. Y vamos a de una manera panorámica a tocar varios puntos importantes. Le voy a pedir a los hermanos que están haciendo las anotaciones, pues vamos a hacer, a proyectar varias cosas muy importantes que sería, yo diría, indispensable que usted pueda anotar esto que vamos a estar aquí, porque para nosotros poder entender a toda profundidad esta cuarta sección del libro de Zacarías, tenemos que entender primero todo lo que hemos estudiado. Y básicamente esto que vamos a estar tratando hoy va a ser un repaso a través de la misma Biblia de todo lo que hemos venido estudiando, sobre todo estos últimos 2 capítulos, capítulos 7 y 8, para nos dé esa apertura a esta cuarta sesión y estemos más claros. Hermanos, vamos a entrar en temas muy profundos sobre escatología, donde hay tanta división dentro de la iglesia en cuanto a interpretación bíblica. Recordemos que la Biblia es palabra de Dios y solo tiene una interpretación. Y vamos a estar discutiendo hoy sobre esta sesión, esta cuarta sesión de Zacarías, que la iglesia está dividida en 3 grupos. Aquí se va a estar hablando sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No del resto de la iglesia, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque también él va a mencionar esa primera venida cuando él vino ya como Salvador del mundo, pero básicamente esta profecía está enfocada en la segunda venida, sobre lo que es el tiempo de la terminación de la tribulación y la inauguración del reino milenial. Muchos hermanos piensan que Cristo viene a mitad de la tribulación. Otros piensan que viene al final de la tribulación, con nosotros, ¿verdad? Esta es nuestra doctrina, nuestra iglesia. Y puede ser que algún hermano nuestro aquí piense distinto a nosotros. Pues hermano, eso es lo que se llama hermenéutica, a cómo interpretamos la Biblia. Y aunque tengamos ciertas diferencias, lo importante es que estamos fundamentados en la doctrina de que Jesucristo viene por segunda vez. Eso es lo importante. Muchos lo esperan al principio de la tribulación, otros lo esperan a mitad de tribulación, otros lo esperan al final de la tribulación. Sea cual sea el modo de interpretar, tenemos que respetar a nuestros hermanos, que piensen o interpreten de distinta manera a nosotros. Lo fundamental, lo que tenemos que estar todos unidos, es que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la doctrina fundamental. Por tanto, hermanos, no nos quedemos por muchos hermanos en Cristo, que aunque piensen erróneo, que estamos nosotros correctos en la interpretación bíblica, usando las herramientas de la hermenéutica y de la exégesis bíblica, y estemos correctos y estamos consecuentes en la Biblia, respetemos a sus hermanos, porque esos hermanos han venido a los pies de Cristo, han sido lavados con la sangre de Cristo, por tanto, forman parte de la iglesia. Porque esos hermanos que piensan que Cristo viene al final de la tribulación, hermanos, seguirán con Cristo en el resto de la iglesia, porque son parte de la iglesia, aunque piensen distorsionados. Lo importante es que se espera a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia, en el resto de la iglesia. Israel espera la segunda venida para el establecimiento del reino milenial, porque fue promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Así que yo les pido, hermanos, que tengan su lápiz y papel para que anoten ciertas cosas. Recordemos, vamos a hacer un estudio introductorio de la cuarta sesión de Zacarías. Para algunos hermanos, ¿verdad?, que están entrando a la clase, cuarta sesión, porque dividimos el libro en 4 grandes sesiones, usando el bosquejo que entendemos el más apropiado entre todos los teólogos conservadores, fundamentalistas, como el doctor Charles Wright. Y este es el bosquejo que él hace, bosquejo general del libro de Zacarías, el llamado a arrepentimiento,
capítulo 1:6, eso ya lo discutimos. Segunda sección, las visiones de Zacarías, del 1:7 al 6:15. Las preguntas respecto al ayuno, que fueron las promesas, reivindicación de Judá, de Israel en general, es la tercera sesión, que fue la que acabamos de terminar, capítulos 7 y 8. Hoy estamos entrando en la cuarta sesión, en los últimos capítulos, del 9 al 14, de esta poderosa profecía de Zacarías, las profecías tocantes al futuro, capítulo 9 al 14. Pero tenemos que entender que esta sesión se divide en dos partes. De 9 al 11, escucha, note esto, se va a estar hablando sobre el primer advenimiento de Jesús. El primer advenimiento de Jesús se va a estar hablando de los capítulos 9 y 11. Pero a su misma vez, en estos tres capítulos se va a estar hablando sobre el castigo de las naciones vecinas de Israel. Vamos a estar discutiendo en la próxima clase. La segunda parte, que es del capítulo 12 al 14, se va a estar hablando del día de Jehová, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dos divisiones. Primera, primer advenimiento, castigo de las naciones, reivindicación, exaltación de la nación de Israel. La segunda parte, del 12 al 14, se va a estar hablando de la segunda venida, de lo que se conoce en toda la Biblia como el día de Jehová. Hermanos, nosotros discutimos una clase, vamos a estar repasando esto hoy. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay mucha confusión dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el día de Jesucristo, el día del Señor y el día de Dios? Vamos a estar haciendo de muy manera panorámica de repaso. Lo discutimos, creo que fue en la sexta clase, sobre este aspecto, pero queremos entrar en ciertos detalles. Ahora, algo muy importante sobre esta profecía es que entramos en una nueva comunicación de Jehová. Muchos teólogos llegan a la conclusión, hermanos, teólogos liberales que quieren refutar la palabra de Dios, dicen que estos capítulos del 9 al 14 no fueron escritos por Zacarías, porque cambia el lenguaje, cambia el modo de él llevar la profecía. Ellos se llegan a la conclusión de que no es la misma persona, porque no está hablando en ese mismo contexto. Vamos a estar viendo aquí varias cosas, por ejemplo, las visiones. Zacarías dice, Zacarías 1:7, sobre respecto a las visiones, dice Zacarías 1:7: a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sabat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta. 1:18. Después, segunda visión, después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuervos. Y dije al ángel que hablaba conmigo. Escuchen. Tercera visión, llamamiento a los cautivos, el agrimensor. Dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto su longitud. Cuarta visión, candelero de los olivos, capítulo 4, versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, vamos a dando cabo. Sexta visión, rollo volante. De nuevo alcé mis ojos, capítulo 5. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, la gente que hablaba con él: ¿qué ves? Y respondí. Séptima visión, la mujer en el Éfata, 5:5. Escuchen. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo. Octava visión, de los 4 carros, Zacarías 6. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. O sea, estamos hablando aquí, hermanos, que en estas visiones había un ángel que estaba comunicando la profecía, el oráculo de Jehová.
todo el tiempo y me dijo, alcé mis ojos y vi. Cuando pasamos a la tercera sesión, capítulos 8, 7 y 8, cambia un poco aquí, básicamente directamente el ángel de Jehová, que es Jesucristo preencarnado, comunicándose directamente con el profeta Zacarías. 7:4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, 7:8, ese mismo capítulo. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, capítulo 8, versículo 1. Y vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, 8:18. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos. Discutimos que en este capítulo 8, al menos en 10 ocasiones, dice, así ha dicho Jehová, resumiendo el oráculo. Ahora, estos teólogos liberales, hermanos, que aunque se llamen cristianos, realmente no son cristianos. Porque aquel que no crea que la Biblia de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21 es inspirada, es revelación de Dios, no puede llamarse hijos de Dios. Por tanto, esos teólogos liberales, aunque se llamen cristianos, no son hermanos nuestros en Cristo, porque no están posicionados en Cristo. No creen que toda la palabra es inspirada, revelada por Dios. Y llegan a la conclusión de que no puede ser la misma persona, que es un pseudo autor, o sea, un autor falso, porque mire cómo comienza esta profecía, estos oráculos. 9:1, lo que estamos entrando en el estudio. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra. Ya cambia, ya no dice, y vi, o el ángel me dijo, o Jehová me ha dicho, o así ha dicho Jehová. Dice, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra. Capítulo 12, es la segunda parte. Zacarías 12. Solamente en 2 veces en esta sección se menciona palabra de Jehová. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Por tanto, yo llego a la conclusión de que es diferente el estilo de este autor. Pero recordemos, hermano, que Zacarías, escuchen, la profecía de Zacarías que estamos estudiando del capítulo 1 al capítulo 8, se escribió la primera parte en el 520 antes de Cristo. Lo que acabamos de estudiar fue en el 518. En cuanto a revelación al profeta Zacarías, hubo un silencio, hermanos, al menos entre 60 y 64 años. Porque el profeta Zacarías nunca habla del templo terminado. Recordemos, el templo se termina en el 516, 2 años después del capítulo número 8 que discutimos la semana pasada. Por tanto, hubo un silencio de parte de Jehová en cuanto a profecía para el pueblo. Los teólogos teólogos conservadores estiman de que esta revelación, esta profecía del capítulo 9 al 14 fue en el 464. Estamos hablando entre 60 y 64 años después del 518. Por tanto, recordemos que hubo 3 movimientos del pueblo exílico cuando retornan a Israel. El primer grupo que retorna, estos 49.897, recordemos que el mensaje principal de Zacarías era dar esperanza, fuerza, ánimo al pueblo para la reconstrucción y que volviera a la comunión con Jehová Dios. Ese era el mensaje básicamente. Esta generación está allí 60 años después. Viene Esdras con otro grupo de exiliados retornando a Jerusalén. Por tanto, esta profecía, Jehová Dios, como ve que más hijos de él vuelven de Babilonia hacia Israel, entonces envía esta profecía para darle ánimo a ellos que llegaron en segundo lugar. Eso es el panorama, la interpretación correcta que Jehová Dios está dando, comunicando nueva profecía a este grupo que está llegando para que reciba ánimo. Recordemos, se termina el templo en el 516, pero entonces está la reconstrucción de la muralla, el resto de la ciudad, tiene que fortificar la ciudad y levantar un ejército de hombres para ir en defensa de la ciudad de Jerusalén. Por tanto, yo llego a esta conclusión de que no es el profeta Zacarías, por el vocabulario, en la profecía cambia de tono, totalmente distinto, porque hermano, hay 3 formas de interpretar lo que es la profecía.
está la profecía. Cuando se habla literalmente de profecía en la Biblia, se refiere a eventos por venir, pero sobre todo es bendición para su pueblo. Castigo para las naciones, pero bendición para su pueblo. Eso es profecía. Ahora, cuando es un oráculo, que es profecía también, es un mandato, una ordenanza o un imperativo, inclusive un condicionante. Por ejemplo, discutimos, Jehová dijo, y todo esto sucederá si ustedes caminan en verdad y en justicia. Ya eso es una profecía. Él está prometiendo, profetizando que eso va a ser así, pero es un condicionante. Si ustedes andan en la verdad y andan en mis caminos. Ese condicionante, cuando es este tipo de profecía, se conoce como oráculo. Un oráculo, es profecía. Pero esta profecía, del capítulo 9 al capítulo 14 de Zacarías, se llama una profecía de carga. De carga porque viene juicio contra las naciones. Es bendición para Israel, pero viene juicio contra las naciones, por tanto, se conoce como carga. En el hebreo se llama masá, que viene del término de llevar, de levantar la voz. Por tanto, esta profecía, hermano, es contundente, una profecía fuerte contra los enemigos de Israel, amigos cercanos. Recordemos los cuatro cuernos, grandes imperios, potencias, pero recordemos que siempre hemos discutido que había enemigos más pequeños, de menor rango, pero que eran una constante amenaza para Judá. Por tanto, otro profeta que habla de esta manera, para estos teólogos liberales, a través del profeta Malaquías, Jehová Dios habla en los mismos términos. Busquemos Malaquías 1.1. Malaquías 1.1 para que comparemos cómo Jehová se comunica a través de Malaquías al pueblo. Malaquías 1.1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O sea, el mismo modo que se está expresando aquí el profeta, Jehová Dios hablando, comunicándole al pueblo de Israel. Por tanto, debemos partir de la premisa de que esta segunda parte del libro de Zacarías, si reconocemos que no fue escrita en ese mismo contexto de la primera parte, que hubieron al menos 60 años de distanciamiento en esta profecía, pero sí fue escrita por el profeta Zacarías. Debemos partir de esa premisa. Vamos a estar viendo aquí varias cosas, porque antes de entrar a esta sesión tenemos que ver primeramente qué sucedió en ese periodo de que Jehová Dios no hizo revelación, profecía nueva a través de Zacarías. En el 516 se termina el templo. El templo es terminado según Esdras 16. Vamos a estar buscando Esdras, hermano, porque esto es una lectura hermosa, que al menos a mí me conmueve el corazón cuando el pueblo se reúne a hacer esta inauguración del templo de Jehová. La reconstrucción es terminada. Esdras 6, 14 y 15. Le voy a pedir a algún hermano, si lo tiene, lo pueda leer, ¿verdad? Porque no queremos hacer un monólogo, queremos que todo el mundo participe. Esdras 6, 14 y 15, ahí se determina lo que es el templo terminado, hermano Roberto. Y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaron, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahí vemos, hermano, en el 516 terminado el templo. Aquí Esdras está relatando esto, de cuando se termina el templo. Dice aquí muy importante esto: conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, que eran dos profetas contemporáneos que estaban animando al pueblo. Recordemos que estos dos comienzan básicamente una diferencia de 2 meses. Cuando comienza Ageo a profetizar, 2 meses después vino palabra de Jehová a Zacarías. Y dice aquí, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Eran los reyes medo-persas, hermano, instrumentos usados por Dios. Instrumentos usados por Dios estos reyes paganos, porque era mandato de Jehová. Otro evento que pasó, hermano, en este periodo, que hubo silencio hacia el profeta Zacarías, celebración, gozosa. Esdras, ahí mismo, Esdras 6, 16 y 18, algún hermano para leer esta porción bíblica. Esdras 6, 16 al 18,
hermano, el gozo que hubo cuando hacen esta inauguración en el 516 del templo terminado. ¿Alguien lo puede leer? Hermano Pino. Dice, sí, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus plazas para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Conforme, hermano, a los sacrificios levíticos, a la ley de Moisés, está hablando del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Hermano, qué gozo tan tremendo cuando el pueblo inaugura ese templo caído, para, hermano, no solamente porque era el gozo de que el templo estaba levantado, sino que se restauraba la comunión con su Dios. Eso es lo más importante de este evento. Otro evento que pasó es, escuche, observancia de la Pascua. Esdras 6, el mismo capítulo, versículos 19, 22. Vamos a ver la observancia de la Pascua. ¿Algún hermano que pueda leer esta porción? Hermana Jean. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Hermano, esto es tremendo, dice la palabra. Usted lee este libro de Esdras, que cuando los levitas comenzaron a leer las escrituras, hubo emoción, llanto, del gozo de escuchar nuevamente la lectura de la palabra de Dios. Por tanto, estos fueron eventos importantes durante este tiempo, este periodo de silencio. Anote esto, hermano. La Biblia tiene un orden canónico que es como la tenemos nosotros. En cuanto al canon bíblico, estos hombres dirigidos por Dios han establecido este orden en el canon bíblico, aunque no es el orden cronológico. Escuchen, estos salmos que vamos a estar viendo en la pantalla, vamos a discutirlos brevemente. Yo les recomiendo, hermano, que para el próximo domingo yo te venga con estos salmos, que lo haya leído en su casa, ¿verdad? O úselo como devocional, porque estos 11 salmos que vamos a estar viendo aquí fueron escritos en este periodo. Recordemos que hay salmos tan distantes como 1212 años antes de Cristo, Salmo 90, escrito por Moisés, escrito por David, escrito por los hijos de Coré, escrito por Asaf. O sea que hay al menos 1212 años de los diferentes escritores que escribieron los salmos. Estos 11 salmos son escritos, hermanos, conmemorando este tiempo del 516, por la alegría, por el gozo del pueblo de Dios. Salmos cronológicos, según, conforme a Zacarías 7 y 8, 11 salmos de una nación restaurada. Escuche, apúntelo. Salmo 78, Salmo 107, Salmo 116, Salmo 118, 125, 126, 128, 129, 132, 147 y el Salmo 149. Fueron salmos cronológicos que se escribieron en este tiempo. Vamos a tener esos salmos, es algo precioso. La alegría del pueblo, el gozo de que se reconstruyera el templo, el gozo de que volvió la comunión con su Jehová Dios. Bueno, esto es un ejercicio que yo hice. Yo leo los salmos
Recordemos, los salmos, cada salmo tiene un título, o varios, lo que llamamos pericopas. Usted lee el salmo y a base de lo que hemos estudiado en Zacarías, sobre todo capítulos 7 y 8, usted lee el título de ese salmo. Úselo como una reflexión, como un modo de reflexionar sobre estos salmos. Por ejemplo, aquí Salmo 78, fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Si usted lee el Salmo 78, así no aparece en Reina Valera 60, Reina Valera 60 dice Salmo 78, por ejemplo, dice, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. O sea, usted lee eso, hermano, que aún el pueblo siendo infiel, las promesas de Dios se cumplieron en la construcción del templo, pero más que eso, hermano, la comunión que volvió con su Dios. Así, si alguno puede estudiar, leer estos salmos, algunos salmos muy cortos, aunque algunos muy largos, que hablan de este periodo de tiempo cuando se inaugura el templo allá en el 516 antes de Cristo. Recordemos que hubieron tres grandes movimientos del exilio. Esto lo discutimos en una de las clases, vamos a hacerlo de forma de repaso para que podamos ubicar esta profecía, Zacarías 9 al 14. Recordemos que está los 70 años de cautiverio. Nosotros hemos tomado como el inicio de esta invasión de este imperio neobabilónico, cuando se llevan los primeros cautivos, entre ellos el profeta Daniel, 608, hasta la liberación por Ciro en el 538, 70 años. Discutimos aquí, otros teólogos lo toman como la destrucción total de Jerusalén en el 586 a.C. hasta la terminación del templo 516. Hermano, no importa los 70 años que usted tome, fueron 70 años. Lo importante aquí es el castigo por la desobediencia del pueblo de Dios. Pero ese primer movimiento, que fue con Zorobabel como el líder político, el líder civil, retornan 49.897 judíos. Esto entre el 538 al 515, cuando en el 516 se termina el templo. Zacarías, la primera parte de la profecía de Zacarías, del capítulo 1 al capítulo 8, se estima entre el 520, según la Biblia, al 518. Ahora, hay un periodo, hay un intervalo de 57 años. Es el intervalo que se escribe el libro de Esther, pero totalmente distinto a lo que es la profecía de Zacarías. Por eso entendemos que podemos llegar a la conclusión que entre 560 al 54, en este periodo aquí fue que fue escrito esta profecía que vamos a estudiar ahora, capítulo 9 y 14. Porque aquí en el 458 retorna Esdras con 5.000 y después con 4.000. Por tanto, estos exiliados que vienen, ¿qué tenían como mensaje? Porque esa profecía se la había dado al pueblo anteriormente. Ellos necesitaban algo para ellos que están retornando. O sea, no solamente que ustedes están llegando ahora que está el templo terminado, o sea, hay otras promesas más, que son lo que vamos a estar discutiendo ahora aquí, para el pueblo de Dios. O sea, era la esperanza para este segundo grupo que venía después de un intervalo de 12 años, y entonces que viene Nehemías con otro grupo que termina lo que es la reconstrucción de la muralla. Hermano, aquí vamos a estar hablando, vamos a estar tomando esto sobre lo que es la segunda venida de Cristo. Sé que lo hemos discutido, muchos sabemos esto, hermano, pero tenemos que reforzar en lo que creemos, en lo que es consecuente con la Biblia. Vamos a discutir en este esquema panorámicamente sobre lo que es el rapto de la iglesia, la segunda venida, porque es lo que vamos a estar tratando en estos capítulos, terminando la profecía de Zacarías. Hermano, Zacarías comienza hablando, capítulo 9 al 11, sobre la primera venida de Jesucristo, cuando vino como el niño Jesús, como Salvador, Dios entre nosotros. Está hablando aquí, en este punto. Jesús crece, tiene su ministerio, la cruz del Calvario, salvación, y entonces comienza en Pentecostés, la era de la iglesia, que es la dispensación que estamos nosotros actualmente. No de la gracia, de la iglesia. El primer hombre que se salvó en el Antiguo Testamento fue por gracia. El que se salva hoy en la dispensación de la iglesia es por gracia. Estamos en la dispensación, no de la gracia, sino de la iglesia. Porque, hermanos, el periodo de la gracia es todo el tiempo. Aún nosotros en el cielo, cuando seamos perfectos, seamos glorificados, es por gracia que estamos ahí. Porque ninguno merece eso. Por tanto, el periodo de la gracia del Señor es eterno.
Pero esta dispensación de la iglesia es que comienza esta era de la iglesia, hermano, lo que es el premilenialismo. Nosotros creemos que Cristo viene antes de la tribulación, según 1 Tesalonicenses. No estamos puestos para ira, los hijos de Dios. Escuchen, viene Cristo por su iglesia, se lleva la grey, los creyentes son arrebatados para estar con Cristo. Entonces comienza lo que es el tribunal de Cristo. Compareceremos ante el tribunal de Cristo para otorgación de recompensa. Hay un periodo de 7 años, que es lo que se conoce como la tribulación, periodo que la iglesia va a estar en el cielo, esperando el momento para venir con Cristo, dice, con sus millares y millares de santos, vendrán en la segunda venida. De eso que está hablando aquí Zacarías, de este evento, de la segunda venida, cuando terminan los 7 años de la tribulación, viene Jesucristo con sus millares y millares de ángeles en su segunda venida. Juicio para Israel y las naciones. Para Israel incrédulo, para las naciones que han ido en contra del pueblo de Dios, vendrá juicio, lo que se conoce como el Armagedón, y el establecimiento de su reino milenial, 1000 años del milenio. Y este es el juicio del trono blanco, donde se levantarán todos los no creyentes de todos los tiempos para enfrentar este juicio, justo juicio de Dios, y entonces serán construidos cielos nuevos, nueva tierra, y entonces el estado eterno. Recordemos, nuestra doctrina es que Cristo viene por su iglesia antes de la tribulación y que la segunda venida es después de los 7 años del periodo de la tribulación. Eso se llama la segunda venida. De eso que va a estar hablando aquí mucho Zacarías, sobre todo capítulos 12 al 14. Eso es muy claro, hermano, que lo tengamos nosotros, porque es doctrinalmente crucial. Ahora, ¿qué es el día de Jesucristo? ¿Qué es el día del Señor o el día de Jehová? ¿Y qué es el día de Dios? Vamos a estar estudiando panorámicamente eso aquí. Día de Jesucristo. Dice, arrebatado juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Otros pasajes que hablan de esto, del día de Jesucristo. 1 Corintios 1:8, 3:13, 5:5. 2 Corintios 14 también habla del día de Jesucristo. Tenemos que diferenciar, hermano, cuando la Biblia habla del día de Jesucristo, ¿a qué evento se refiere? Cuando habla del día del Señor o el día de Jehová, ¿a qué evento se está hablando en la palabra de Dios? Cuando habla del día de Dios, es totalmente distinto. Tenemos que estar claros en esos 3 eventos. Filipenses 1:6, Filipenses 2:16, 2 Timoteo 1:2 y 4:8, 1 Tesalonicenses 4:17. Esto no es un momento, sino más bien un periodo de tiempo, momento en que los creyentes, hermanos, en cualquier momento puede venir nuestro Señor Jesucristo para buscar la iglesia. Pablo, en la antigua iglesia, la iglesia primitiva, lo esperaba en ese entonces. Porque él dice, nosotros, incluyéndose nosotros, los que estemos vivos, lo que queremos, o sea, él esperaba a Jesucristo en ese momento. Por tanto, el tiempo del arrebatamiento es en cualquier momento. No es un periodo de tiempo, es en cualquier momento. Cristo va a venir ahora mismo, hermano, y salimos por ese techo como cohetes. Hermano, soñamos por ese día. Amén. Parece que nadie se quiere ir porque uno se quedó callado. Hermano, yo quiero irme con Cristo, pero como hermano dice, es un abrir y cerrar de ojos. En el griego, átomo, indivisible, es algo tan rápido. Hermano, y seremos transformados y estaremos delante de la presencia del Señor, hermano. Oiga. Sí, cuando dice cielo nuevo y tierra nueva, se refiere a la nueva Jerusalén. Exactamente. Nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra. Aquí vamos a entrar, hermano, en muchas cosas en estos capítulos, un poquito profundas. Pero voy a poner esta pregunta en el tintero. Si nosotros, nuestra ciudadanía dice la palabra que son los cielos, pero el plan original del Señor era que el hombre habitara la tierra, gobernara la tierra. Los cielos nuevos son para quién? Para la iglesia. Todos los santos del Antiguo Testamento. Pero y la nueva tierra, ¿para quién? Yo compartí con mi hermano Omarito. Cielos nuevos para nosotros. Nosotros estamos viendo los transitorios. La casa que tengamos, los carros, las propiedades, eso es basura. Son bendiciones de Dios, pero eso se queda. Pero hermanos, procuremos que nuestras esposas, nuestros hijos, nos llevemos al cielo. Eso es importante.
Eso es importante, hermano, porque habrá conciencia de que está allí. Ya yo no veré a mi esposa como mi esposa. Aquí no va a haber casamiento, ni matrimonio, pero habrá conocimiento de quién es ella. Y cuando yo vea a mis hijos allí, habrá conocimiento de quiénes son ellos. No habrá conciencia de lo que quedó atrás, pero sí de lo que estemos allí. Por tanto, si hay cielos nuevos, que es para nosotros la iglesia, los santos del Viejo Testamento, la tierra nueva, ¿para quién son? ¿Quién la va a habitar la tierra nueva? ¿Sobre quién gobernará la iglesia en la tierra? Eso es cuanto discutiendo en Zacarías 12 y 14. Por tanto, eso se refiere al día de Jesucristo, es el rapto de la iglesia cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora, el día de Jehová o el día del Señor, escuche, comprende, esto es un periodo de tiempo largo, comprende, desde que Cristo se lleva a su iglesia, en ese momento comienza el día del Señor, o el día de Jehová. ¿Por qué? Porque la tribulación son juicios del Señor. Ese periodo de la tribulación de 7 años comienza, no solamente la segunda venida del día de Jehová, sino todo ese periodo de la tribulación son juicios que Dios está llevando a cabo en la iglesia. Hermano, va a estar listando estos versículos para que usted lo anote, donde aparece el día de Jehová o el día del Señor, que son sinónimos. Antiguo Testamento, Isaías 2, 12 al 21, Isaías 13, 6 al 9, Jeremías 33 al 7, Jeremías 46, 10. ¿Ojo lento? La segunda Jeremías. Hermano, yo quiero que usted anoten esto porque yo quiero que usted estudie esto en su casa, para cuando estemos estudiando. Voy nuevamente, hermano. Isaías 2, 12 al 21. Jeremías 33 al 7. Jeremías 46, 10. Ezequiel 33. Joel 1:15. Joel 2, 1 al 11. Joel 2, 28 al 32 y 3, 14. Amós 5, 18 al 20. Abdías, versículo 15, un solo capítulo. Sofonías 1, 7 al 14. Zacarías 14, 1. Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4. Crucial este texto. Segunda Tesalonicenses 2, 2. Segunda de Pedro 3, 10. Apocalipsis 2, 10. 6, 17 y 6, 16, 14. 6, 17, 16, 14. Por tanto, el día de Jehová o el día del Señor comprende después que se va a la iglesia en el rapto, ahí comienza el día del Señor, o la tribulación. La segunda venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el establecimiento del milenio, los 1000 años del milenio, hasta el juicio del trono blanco. Hasta ahí comprende lo que se conoce como el día de Jehová o el día del Señor. Es un periodo largo de tiempo, al menos, hermano, si tomamos los 7 años literales que habla la Biblia, y los 1000 años son más de 1007 años. Porque no sabemos cuando la iglesia sea levantada qué periodo de tiempo pasará. Yo entiendo que no va a ser inmediatamente. Habrá una organización de este gobierno mundial para que comience la tribulación. No sabemos eso, hermano. La Biblia guarda silencio en cuanto a eso. Por tanto, no podemos decir que inmediatamente comienza la tribulación, pero sí comienza el juicio de Dios por la organización, que, hermano, son cosas que ya se están preparando. Ya se están preparando este gobierno mundial. Ahora, hay otra frase que se conoce, como el día de Dios. Solamente una vez en toda la Biblia aparece el día de Dios. Escuche 2 de Pedro 3, 12 y 13. 2 de Pedro 3, 12 y 13, que se conoce como el día de Dios. 12. Esperando
y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Escuchen. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, después del juicio del trono blanco, cuando el último malvado sea lanzado al lago de fuego y azufre, habrá cielos nuevos, nueva tierra, que estaremos eternamente con nuestro Señor. Dice la palabra que Dios será en todos a una perfecta armonía. Así se conoce como el día de Dios. Vamos a estar discutiendo aquí lo que es el día de Jehová o el día del Señor. Aquí el profeta Zacarías, capítulos 9 al 14. Vamos a ver la unidad de este libro para refutar. Hermanos, siempre desde que comenzamos el estudio comenzamos hablando sobre la unidad de la Biblia. Sobre todo en este libro de Zacarías vamos a ver ciertos puntos aquí importantes que ya hemos estudiado y lo que vamos a estar estudiando para que veamos la unidad, sobre todo las promesas que se hicieron al pueblo de Israel, cómo son confirmadas en estos capítulos. Primera visión, anote esto, hermano, para este estudio. Primera visión, Zacarías 1, 7 al 17, que era la visión de los caballos. Referencia en esta segunda parte. Recordemos que esta parte se divide en dos, capítulos 9 al 11 y del 12 al 14. Primera carga, segunda carga. Esta porción bíblica, ustedes consiguen la confirmación, Zacarías 10, 6 al 9. Está dentro de la primera carga, dentro de la primera profecía, que es ahí que comienza en el capítulo 9. Esta confirmación en la segunda parte, Zacarías 12, 6 al 8, y Zacarías 14, 11, que está en la segunda carga. Para que usted vea, estudie esto que ya estudiamos, lea esta porción y lea estas dos porciones para que usted vea que se está confirmando lo que ya el profeta, más bien lo que Jehová Dios habló a través del profeta en esa primera parte de las visiones. ¿Lo tienen anotado? Segunda visión, Zacarías 1, 18 al 21, que fue la visión de los cuernos y los carpinteros. Confirmación en esta parte del libro. Zacarías 9, 1 al 8, esta es la primera carga. Y en la segunda parte, Zacarías 12, 1 al 6 y Zacarías 14, 1 al 3. Ahí usted va a encontrar confirmación de esta segunda visión en esta segunda parte de Zacarías. ¿Lo tenemos? Hermano, para que usted vea la unidad, ¿cómo es posible que estos teólogos liberales lleguen a la conclusión de que no fue escrito esto por el mismo Zacarías? Si Dios está confirmando a través del mismo profeta todo esto que estamos, que ya había prometido en estas visiones, estos son los cumplimientos ahora en la segunda parte, los cumplimientos sobre eso que se había prometido en esas primeras 8 visiones. Tercera visión, Zacarías 2, 1 al 13, llamamiento a los cautivos, o el varón con el cordel de medir, también se conoce. Conseguimos la confirmación, Zacarías 9, 9 al 17, en la primera carga. Y en Zacarías 12, 7 al 9, y Zacarías 14, 4 y 11, los mensajes de la segunda carga de peso. ¿Tenemos? Zacarías 9, 9, 17. Zacarías 12, 7 al 9 y Zacarías 14, 4 al 11. Cuarta visión, Zacarías 3, 1 al 10, visión del sumo sacerdote Josué. Conseguimos la confirmación, Zacarías 10, 2 al 3. Zacarías 10, 2 al 3. Y la segunda parte, Zacarías 12, 10 al 14. Zacarías 12, 10 al 14 y Zacarías 14, 8. Pero la confirmación de la cuarta visión, la visión del sumo sacerdote Josué. Esto es muy importante que usted anote esto y lo pueda leer durante la semana para que cuando entremos en esta profecía un poquito bastante profunda podamos estar claros, podamos entender todo lo que vamos a estar estudiando. Quinta visión, Zacarías 4, 1 al 14, que habló del candelero de oro y los olivos. Conseguimos confirmación, Zacarías 10, 1 al 6, en la primera carga,
y en Zacarías 13, 1 al 6, lo que era la quinta visión, el candelero de oro y los olivos. Zacarías 10, 1 al 6, Zacarías 13, 1 al 6 en la segunda carta. Sexta visión, Zacarías 13, 1 al 6. Sexta visión, Zacarías 5, 1 al 4, habló sobre lo que era el rollo volante. Zacarías capítulo 11 completo habla sobre esto, cuando el pecado va a ser erradicado, extirpado del pueblo de Dios. Zacarías capítulo 11. Y la segunda parte, Zacarías 13, 7 al 9. Y el capítulo 14, 12 y 15 habla sobre esta sexta visión, confirmación de Jehová Dios a través del profeta Zacarías, al menos 60 a 64 años después de esa profecía que dio sobre estas visiones. Recordemos que las visiones fueron en 520. Séptima visión, la mujer en el éfod. Esto va a encontrar la confirmación en Zacarías 14, 20 al 21 en la segunda carga de peso, del mensaje. La mujer en el éfod. Zacarías 14, 20 al 21. Octava visión. Zacarías 14, 20 al 21. Ahí va a buscar la confirmación de lo que es la séptima visión. Octava visión, Zacarías 6, 1 al 8, que hablaba de los 4 carros que iban a hacer juicio, serán de los 2 montes de bronce para hacer juicio a las naciones. Confirmación, Zacarías 14, 16 al 19. Zacarías 14, 16 al 19. Ahora, hermano, la pregunta es, esas promesas que se hicieron, aunque se terminó el templo, se cumplió esa promesa de que se iba a terminar el templo, volvió la comunión con su Dios, la ciudad fue reconstruida, pero recordemos que discutimos de la primera clase que está una profecía interpuesta. Pero luego la profecía decía que sin muros será edificada mi ciudad. Y aquí Nehemías levantó un muro. Por tanto, la profecía se cumplió en parte. De que habría paz, se disfrutó de paz. Hermano, sobre eso, hermano Juan puede hablar un poco de eso, sobre el periodo del silencio de los 400 años. Hubo unos hombres que Jehová Dios levantó. Escuchen, estos libros no son inspirados, pero son historia del pueblo de Israel y son verdad. Levantó unos hombres que eran los macabeos, hombres valientes, celosos de la palabra de Dios, que fueron en contra de estas naciones poderosas, sobre todo, hermano, sobre Alejandro Magno, Antíoco Epifanes, 5, hermano, un hombre que fue tan... ¿Sabe qué hizo este hombre? Sacrificó en el altar de Jehová un cerdo. Abominación a Jehová. Cerdo era un animal impuro, inmundo para el judío, igual que el perro. Y este hombre, para castigar al pueblo, para hacerlo sentir mal, sacrificó en el altar de Jehová un cerdo. Tremendo. Y contra esta gente poderosa fue estos hombres macabeos. Muchas personas, hermanos, dicen que estos macabeos eran unos guerrilleros, era la forma de ellos de implementar este ataque tipo guerrilla, pero recordemos, eran hombres de Dios. Y les voy a decir más, eran del linaje del sacerdocio. No eran cualquier gente, eran hombres escogidos por Dios. Vamos a ver el linaje, hermano. Voy a estar leyendo la Biblia de Jerusalén sobre este evento de los macabeos. Recordemos que Saraías, Josadá, padre de Josué, del que el Señor está levantando como el sacerdote que va a representar al pueblo en cuanto a los religiosos delante de Jehová. Pero de un hijo de él, que este es Jarib. Muchas Biblias aparecen Joarib. De aquí es que desciende Matatías, el padre de los macabeos. O sea, eran gente que venían del linaje del real sacerdocio de Israel. No era cualquier tipo de gente. Mira otro linaje de estos hombres. Josadac, que era el padre de Josué, hermano de Esdras. Hermano de Esdras. De ahí sale Jarib. De aquí, este hombre es el abuelo de Matatías, el padre de los macabeos. 5 hijos tuvo este hombre, que era Judas Macabeo, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar. Hermano,
para que usted vea el celo de estas personas. Fue un periodo de bendición. En parte se cumplió la profecía de Zacarías en estos hombres macabeos porque había paz. Hermano, imperios poderosos temían a este ejército de los macabeos, porque eran hombres, hermano, no solamente que eran hombres guerrilleros, que eran hombres, como decimos nosotros, eran hombres bravos, sino que la mano de Jehová estaba sobre ellos. Fornidos, fuertes, guerrilleros. Voy a estar viendo aquí, hermano, Primera de Macabeo, capítulo 2. Primera de Macabeo, capítulo 2. Dice: por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Jarí. O sea, que Josué era tatarabuelo de Matatías, del linaje, hermano, del real sacerdocio. Dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gadí; Simón, llamado Tasí; Judas, llamados Macabeos. Este es el martillo. Este es el hombre fuerte de estos macabeos, el Judas Macabeo. Jonatán, llamado Afús. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó este hombre: ay de mí, he nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de mi ciudad santa, y para estarme allí cuando se ha entregado en manos de enemigos su santuario en poder de extraños. El celo, hermano, el rey envía a esta gente para que se rindieran, para implementar obligatoriamente la apostasía en el pueblo de Israel. Mire, cuando el rey envía a estos hombres para que le digan a Matatías que se rinda y que entre en la apostasía. ¿Vamos a ver lo que es eso? Renegar de nuestro Dios, a la idolatría y apostasía. Capítulo 2, versículo 15. Los enviados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Muchos israelitas acudieron donde ellos. También Matatías y sus hijos fueron convocados. Matatías y los 5 hijos fueron convocados para que se entregaran, hermano, a la idolatría, a la apostasía, renegaran de su Jehová Dios. Mire la contestación de este hombre. Dicen los enviados del rey: tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad, y estás bien apoyado de tus hijos y de tus hermanos. O sea, Matatías era el líder político, militar de ese entonces. Matatías le contesta a estos contumaces, charlatanes y cabezones. Escuchen. Matatías contestó con fuerte voz, mano valiente: aunque todas las naciones que forman el imperio del rey lo obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus ordenanzas, yo, mis hijos y mis hermanos no abandonaremos la alianza de nuestros padres de Jehová Dios. El cielo nos guarde de abandonar la ley de Jehová y su precepto. Amén. Nosotros como iglesia, Dios, el cielo nos guarde de abandonar la sana doctrina. Hermanos, la determinación de estos hombres guerreros puestos por Dios para que implantara, hermano, la paz. Escuche, versículo 27. Luego, con fuerte voz, gritó Matatías por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando la ciudad y cuanto poseía, hermano, dejando todo abandonado, huyeron con él sus hijos, sus hermanos, a las montañas. Hermano, ¿sabe qué se llama esto? Declararon la guerra santa por el celo de las cosas de Jehová Dios. Por tanto, en parte esa paz, esa tranquilidad se cumplió para el tiempo de los macabeos en el 172 antes de Cristo, hermano, batallando con Antonio Epífanes, con Alejandro Magno, un imperio poderoso de estos hombres. O sea que en parte, por eso que hay una profecía que estudiamos que decía que los ancianos caminaron por las calles, los niños jugarán en las calles. Cuando el tiempo de los macabeos había esa seguridad, porque eran poderosos, nadie se atrevía a entrar a Jerusalén para poder tomar posesión de ella, porque ahí estaban los macabeos defendiendo, guardados por la mano de Jehová Dios. Por tanto, profecías que se cumplieron en parte, que vamos a estar discutiendo en este capítulo 9, abundar un poco más sobre este tiempo de los macabeos, de este tiempo de paz, de gozo, pero sobre todo esta segunda profecía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vengan la próxima semana con el material que hermano, para que Gabriel, ¿lo estudien. puede poner un momentico la
la cuarta visión, que nos falta una citación. Cuarta visión. La 14. Hermano, mientras tanto, nos ponemos de pies para orar y vengamos a estudiar la semana que viene para seguir abordando más la profecía de Zacarías. Así que, hermano, es tremenda, poderosa la palabra del Señor. Así que nos ponemos de pie y oramos a nuestro Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el regalo inmerecido de la vida eterna, mi Señor. Gracias porque tú has permitido que estemos aquí, Padre, en coinonía, en comunión, como asamblea, como iglesia tuya, Padre Santo, reunidos para aprender cada día más de ti. Gracias por estas profecías de Zacarías, Padre. Gracias por toda tu palabra, mi Señor, porque ella nos enseña a vivir santamente, a tener celo, Padre Santo, y a vivir en tu amor, Padre de la gloria. Gracias por este tiempo. Yo te pido, Padre Santo, que tú bendigas a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño en este lugar. Padre, no solamente de esta asamblea, de esta iglesia local, sino, Padre, de todas aquellas asambleas, Padre, que se reúnen como iglesia a nivel, Padre, mundial para rendir culto a ti, que conforman la única iglesia que es la tuya, Jesucristo, por la cual tú vienes pronto, Padre Santo. Ayúdanos a amarnos cada día más y más, Padre Santo, que tu amor sea manifiesto en medio de nosotros, Padre, que el mundo pueda entender que somos hijos tuyos, no solamente porque predicamos tu palabra, sino porque vivimos a Cristo en nuestras vidas, Padre Santo y Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre, a testificarte con poder. Ayúdanos, Padre, a rechazar el pecado, Padre Santo, a caminar en santidad, Padre Santo, que son iglesias. Esta iglesia primera bautista hispana de que corre, Padre, que tu poder sea manifestado, Padre Santo, porque estamos caminando en santidad, Padre Santo, y que tú, en medio de tu congregación, salve a las personas, Padre Santo y Padre de la gloria. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Te pedimos, Padre, que tú sigas en control de todas las cosas que van a acontecer aquí, Padre, donde el único objetivo nuestro es, Padre, adorarte y alabarte, Padre Santo. Bendice a los coristas, Padre Santo, frutos de labios, confiesan tu dulce y precioso nombre, Padre de la gloria. Que seamos edificados, Padre, a través de la palabra de tu vocero Totalaya, nuestro pastor Azael González. Bendícelo poderosamente, Padre, inteligencia santa sobre él. Derrama sabiduría, Padre Santo, y que tu palabra venga con poder, como lanza que atraviesa nuestra alma, Padre Santo. Y ayúdanos, cada uno, concretamente, individualmente, tomar lo que nos corresponde, Padre Santo. Y ayúdanos a ser humildes y a hacer los cambios necesarios, Padre Santo, para vivir en santidad, Padre Santo. Mira, hoy se celebra la Santa Cena, Padre Santo. Ayúdanos a limpiarnos, Padre Santo. Prívanos, Padre Santo, que tomemos indignamente, Padre Santo, tu pan. El vino, Padre Santo. Ayúdanos a quebrantarnos antes de tomar, Padre Santo, de ser partícipe de la Santa Cena, Padre. Gracias, Padre Santo, por poder venir a la mesa, por tu perdón y por tu gracia. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas, creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.